Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 17 de mayo de 1936. Vamos ya con nuestro editorial. La prensa británica muestra una gran confianza respecto al futuro de la República Española. Opinan algunos ingleses que España va hacia la solución de sus problemas por caminos completamente originales. Esta información difundida por la prensa de centro-izquierda e izquierda únicamente significa falta de realismo o la manipulación de la información por parte de un sector de la política nacional que ve un futuro dorado cuando la mayor parte de los españoles vemos cómo vamos camino del precipicio. En España parece que muchos medios de comunicación no quieren, no pueden o no saben ver la realidad, pero desde este noticiario advertimos a nuestros oyentes de que por mucho que diga alguna prensa británica, las cosas no van bien, nada bien, ya que la violencia, los objetivos revolucionarios de muchos y la falta de verdadero compromiso con España del gobierno nos está conduciendo al caos. Y antes de pasar a abrir la página de información nacional en Radio Universal, vamos con nuestra primera noticia de publicidad. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Abrimos ya sin más dilación nuestra página de información nacional. Se reduce a 500 pesetas la cantidad en billetes que podrán exportar libremente los viajeros que salgan de España. Los que necesiten salir con mayor cantidad, hasta 5.000 pesetas, deberán solicitarlo mediante instancia razonada de llevar esta cantidad correspondiente a las necesidades. Sustitución de la enseñanza religiosa. El ministro de Instrucción Pública, señor Barnés, manifestó ayer a la prensa que había emprendido ya la sustitución de la enseñanza religiosa en Madrid, comenzando con la firma del expediente relativo al Colegio de Santa Isabel, establecido en la calle del mismo nombre, que venía regentando un patronato. Cuando transcurra el plazo de 10 días, se incautará del edificio el jefe de la sección de fundaciones del Ministerio de Instrucción Pública y se procederá a la instalación de un instituto de segunda enseñanza. 2 individuos han sido multados por ejercer actividades contra el régimen. El gobernador civil de Valencia ha impuesto una multa de 2.000 pesetas a José María Samper Sainz y de 500 a Rafael Selva por sus actividades contra el régimen. Por repartir hojas clandestinas han sido detenidos 5 individuos. Hay que destacar también que un grupo de obreros se incautan del edificio del Patronato de Obreros Católicos de Sestao. Tuvieron que ser desalojados por la Guardia de Asalto. En libertad, los detenidos en Las Palmas han sido liberados por orden de la Dirección de Seguridad, todos los elementos fascistas que se encontraban detenidos y no sujetos aún a procedimiento judicial. Tenemos noticias de última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Destitución fulminante de un alcalde por el gobernador de Zamora, en un pueblo de la provincia y por causa de los incidentes producidos, ya que el alcalde prohibió que se sacase en procesión la imagen de San Isidro y a pesar de esta prohibición se verificó el desfile tradicional del santo. El gobernador ha manifestado además que está recibiendo quejas de varios pueblos porque las autoridades locales se oponen a que se celebren fiestas religiosas consagradas por la costumbre y no está dispuesto a que se suspendan procesiones y otros actos tradicionales sin la debida justificación. Vamos nuevamente a una noticia de publicidad y
y a la vuelta abriremos nuestra página de información internacional. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. En cuanto a la actualidad internacional, tenemos que destacar que el gobierno austriaco reconoce la anexión de Etiopía por parte de Italia. La solución dada a la crisis polaca supone el triunfo del grupo de los generales sobre el de los coroneles. Los coroneles son decididamente germanófilos, los generales polacos francófilos. La actualidad nos la traen nuestros compañeros de redacción, la última hora de la actualidad y del mundo de los toros y del deporte. El buque británico, atención, el buque británico Gillespie, que salió sublevado del puerto de Corcubión, se dedica al pillaje en el Atlántico. El barco pirata ha cambiado de nombre y se ignora la suerte que ha corrido su capitán. Los taxistas de Bilbao se niegan a admitir las tasas y nuevas patentes que les quieren imponer desde el ayuntamiento de la capital vizcaína. Y en cuanto a la información deportiva y taurina, hay que destacar que en el rally aéreo de la Federación intervienen 36 aparatos civiles. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes, y les dejamos, como siempre, con una melodía musical de nuestra propia selección. Hasta mañana, amigos. Gracias por su atención. Adiós. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Pues aquí estamos, procedentes del 17 de mayo de 1936, en el 17 de mayo de 2019. Y volvemos a estar con el historiador y magistrado José Luis de Mesa, que vuelve para fortuna de todos nosotros y de todos ustedes al programa Noticiario 1936. Él es, como digo, es magistrado y es historiador, más de 9 libros de historia publicados y uno de los grandes especialistas, por no decir el que más, el más grande especialista que tenemos en España sobre Marruecos, esa vinculación histórica de España con Marruecos y de España en Marruecos, que es importantísima para entender la historia. Querido José Luis, vamos a ver, la información del noticiario de hoy, de 1936, la hemos extraído de la publicación Ahora. Por cierto, permítanme subrayar que todas las noticias que ustedes escuchan aquí en el boletín, en el noticiario 1936, están sacadas de los diarios de la época y de la fecha del día. Aquí no nos inventamos absolutamente nada. De todos los diarios, derechas, izquierdas, centro, de todos. Es una labor de hemeroteca que hacemos el equipo de redacción de este programa. Bien, esta publicación Ahora, de la que hemos extraído la parte fundamental del noticiario, ¿cuál era su adscripción política? Ahora se crea durante la dictadura de Primo de Rivera, exactamente el día 16 de diciembre de 1930, y tiene una adscripción política centrista. Su director es Luis Montiel, su subdirector es Manuel Chávez, un gran escritor, un gran periodista, que se hizo célebre antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil por los libros que escribió. Recuerdo entre sus libros, antes que comentaban Marruecos, pues estuvo presente en la ocupación del territorio de Ifni en 1934 y entonces escribió una serie de artículos sobre la ocupación que recientemente, hará 3 o 4 años, han sido plasmados en un libro. También este hombre, sobre todo, más conocido era Chávez que Montiel, vamos a decir. Este hombre, una vez estallada la Guerra Civil Española, permanece en Madrid. Él es anti-sublevación, pero también al ver cómo se va desarrollando la guerra, cuál es la actitud del gobierno republicano y tal, en el año 37 se marcha de España también
Escribió un libro que hace poco también ha salido otra vez nuevamente, lo podemos encontrar en las librerías, sobre sus vivencias en la guerra civil, lo que él pensaba, pero ya digo, era una persona de centro y molestaba tanto a unos como a otros. Entonces, escritores, podemos Salvador de Madariaga, Ramiro Ledesma Ramos, o sea, había de todo, Unamuno, en fin, era un periódico o un semanario que unía tanto la información fotográfica como la información periodística en sí. Literaria. Lo que pasa es que una vez termina la guerra civil, desaparece. ¿Qué evidencia la imposibilidad de sacar más de 500 pesetas de España para viajar al extranjero? ¿Era mucho o poco dinero? 500 pesetas de las de entonces, claro. Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque resulta que en aquella época el salario de una persona, vamos a decir, media, era 1.000 pesetas al mes. Sacar menos de 500 pesetas, por un lado, es, no sé, para mí una muestra un poco de racanería. Claro. Tampoco ganando la mayoría, bueno, no la mayoría, vamos, ni serían ni siquiera ni el tercio de la población española, 1.000 pesetas, pocos viajes se podían hacer al extranjero. Lo que sí demuestra es que la economía durante la República, como tantas otras cosas, había fallado. Azaña, de presidente del gobierno, se mete en realizar una serie de reformas económicas que hoy día el profesor Velarde Fuentes, que no es ningún tal, califica de absurdas y que lo único que hacen es perjudicar a la economía española. Si por otro lado tenemos en cuenta las huelgas que había, las ocupaciones, la falta de orden público que había, imponer una limitación de 500 pesetas parece incluso absurda, porque ya desde luego el gran capital ya había sacado su dinero de España. O sea, eso, y la gente, la clase media, la clase baja, la clase obrera, de salir al extranjero nada, y la clase media con 1.000 pesetas al mes, menos todavía. Vemos que la libertad religiosa y de educación continuaban siendo atacadas por el gobierno del Frente Popular, pero ya han pasado los primeros ardores de la victoria del Frente Popular y las acciones radicales continúan. ¿Qué estaba pasando? No, simplemente que se está intentando que el Frente Popular, sus ideas, las ideas que traía, ideas anticlericales, por cierto, pues irlas imponiendo poco a poco. Entonces hay que acabar con y hoy oímos otra vez, hay que acabar con la enseñanza concertada. ¿Por qué acabar con la enseñanza concertada? Porque la mayoría de los colegios concertados son colegios religiosos. En aquella época se expulsa de España a los jesuitas, se persigue a las órdenes religiosas, se intenta que la beneficencia que llevaba a cabo la Iglesia, acabar también con ella. ¿Qué es eso? Pues simplemente la furia, vamos a decir, anticlerical. Había que destruir por todos los medios la idea religiosa que había en España, la raigambre de las personas. No tenemos nada más que comprobar que cuando estalla el 18 de julio, muchísimos de los asesinatos que se cometen en zona republicana son a personas que el único delito que tienen es ir a misa. Sí, sí. Y entonces, bueno, llegamos hasta ello. Es un paso que se da para intentar acabar con la religión en España. Final y rápidamente, José Luis. Algunos fascistas, para el Frente Popular eran fascistas, todos los que no eran como ellos, salen de la cárcel al ser detenidos sin motivo. Vemos que estas detenciones eran normales en la época. Pero ¿quiénes eran los considerados fascistas?
Bueno, en España, como acabas tú de decir, eran la derecha, hoy extrema derecha. En el año 1930 el doctor Albiñana crea un partido, luego surge la JONS y luego surge Falange Española, que las dos al final en el año 34 se fusionan. Esos son los fascistas. Muchísimas gracias, José Luis. Pues gracias, José Luis de Mesa. No hay de qué. Por estar con Buenas nosotros. noches y a vuestra entera disposición. Y a todos ustedes, hasta mañana, amigos. Adiós, gracias.